Mi nombre es Beatriz Checa. Hoy vamos a dar un webinar para que un poquito veáis todo el enfoque de la enfermería dermostética. Bueno, yo llevo 27 años trabajando en asistencial en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, pero hace como unos 7 años aproximadamente, bueno, pues me empecé a meter en el mundo del cuidado de la piel y ahora digamos que soy una enamorada de este mundo. Monté mi consulta propia de enfermería hace 5 años y a partir de ahí, pues digamos que me he ido introduciendo en el mundo de la docencia, del cuidado de la piel y un poquito defendiendo el trabajo autónomo como enfermeras. Yo creo que las enfermeras estamos capacitadas no solo para quedarnos con nuestra plaza OPE o con nuestra plaza en asistencial en un hospital, un centro de salud, que también está muy bien y yo, como os digo, soy una enfermera totalmente vocacional y sigo trabajando en asistencial, pero creo que la enfermería debe estar en el futuro y una forma de estar es pues, poder trabajar autónomamente. Bueno, como sabéis, el mundo de la dermostética es un mundo que está en auge y voy a intentar explicaros un poquito cómo nació esto, cómo nos vamos dedicando al cuidado de la piel y que, por supuesto, es un cuidado enfermero y cómo podemos enfocar ese cuidado enfermero para el bienestar de la sociedad, ¿no? Os voy a compartir ya la pantalla para que vayamos viendo. Bueno, como os decía, el papel de la enfermería es un valor, de la enfermería dermostética es un valor que está ahora mismo en auge. ¿Y por qué? Bueno, pues está de plena actualidad, porque en realidad nosotros ya vivimos más años, queremos vivir mejor, la gente se cuida más, al final la interacción tanto laboral como social nos hace estar pues bien, ¿no? Sentirnos bien y que esa belleza que nosotros tenemos sea consecuencia de nuestra salud. Es nuestra frase siempre estrella, porque evidentemente si tú tienes salud interior y estás bien cuidado, se refleja en esa belleza. La belleza no es solo estética, sino que proviene de un bienestar de salud, ¿no? Y como enfermeras nosotros debemos tratar al ser humano en todos sus aspectos biopsicosociales. Y eso se va a reflejar, por supuesto, en nuestra imagen. Digamos, como decían nuestras abuelas, que la cara es el espejo del alma, ¿no? Y nosotras pues debemos cuidar ese alma, pero también debemos cuidar esa cara. Como sabéis, todos los profesionales que se dedicaban al mundo de la dermatología, de la estética, de la dermoestética, era la medicina estética, que son médicos que no es una especialidad como tal, pero son médicos que realizan un máster y comienzan a dedicarse al mundo de los tratamientos estéticos. Después teníamos los dermatólogos que cuidaban la enfermedad de la piel, pero es cierto que cada vez más también están cuidando esa salud de la piel y mantener el proceso de envejecimiento como a raya, ¿no? Y después teníamos la cirugía plástica, que sí que es una especialidad médica como tal, y son los que se encargan de un poquito cambiar esas cuestiones estéticas que a priori con el cuidado no podemos mejorar. Bueno, pues a raíz de ahí y porque nuestra población evidentemente tiene una esperanza de vida mayor, pues tiene un interés por la belleza, digamos que se produce una necesidad social. Y nosotros como enfermeras tenemos que cubrir esa necesidad social. Tenemos una relación directa y estrecha totalmente con el cuidado de la piel. Nosotras realizamos cuidados, yo siempre eso lo defiendo, no hacemos tratamientos estéticos como tal, la enfermería lo que realiza es cuidados en todo su amplio espectro de esa palabra. Y como tal, pues bueno, pues empieza a surgir el auge de la enfermería dermostética. A mí, la imagen que más me gusta o que más nos identifica con el cuidado enfermero dermoestético es esa imagen de la piel.
Digamos que nosotros tenemos todos esos órganos, nuestra piel es el órgano más grande del cuerpo y está compuesto de un montón de, de distintas capas con sus funciones de cada capa y demás. ¿Y cómo no vamos a estar nosotras cuidando la salud de eso que veis ahí? Pues la enfermería lo que va a cuidar es el bienestar, la autoestima, la autopercepción de uno mismo, pero desde la salud de eso que estáis viendo allí, de la piel, de sus anejos, del pelo, de las glándulas sebáceas, de la epidermis, de la nutrición de la dermis. Para esto lo que tenemos que hacer siempre es un plan individualizado. Nosotros introducimos nuestro PAE dentro del cuidado de la piel. Identificamos las necesidades, individualizamos cada necesidad de cada paciente en función de su edad, a lo que esté expuesto, de su trabajo, de absolutamente todo. Lo ponemos nuestro mecanismo en marcha para crear el mejor plan de cuidados, para hacer una promoción y prevención adecuada para obtener el mejor resultado y que esa salud de eso que estáis viendo ahí, pues se refleje exteriormente. Bueno, la enfermería dermostética es una disciplina de las ciencias de la salud que se encarga del estudio y del cuidado de la piel y sus anejos. Y para ello vamos a introducir unos tratamientos y técnicas que están siempre científicamente contrastadas. Nosotros no hacemos nada a lo loco, nosotros trabajamos siempre con evidencia científica, con estudios y para una reparación, una restauración, un mantenimiento de todo ese deterioro tisular que vamos teniendo pues, por el exposoma, que son todas las cosas que agreden nuestra piel, o simplemente por procesos intrínsecos como puede ser hormonas o la edad. Y así, tratando todo ese deterioro tisular o tratando el riesgo de ese deterioro tisular, vamos a ir mejorando todo ese bienestar físico que va a revertir también en un bienestar psicológico en las personas con la consecuencia de una mejora de la salud. Digamos que nosotros vamos a tratar la enfermedad, como enfermeras que somos, vamos a tratar cuidados capilares, podemos hacer cuidados reparadores, que, por ejemplo, en una reconstrucción de un areolapezón, que ya hay muchas enfermeras dermostéticas que están empezando a trabajar en hospitales para dar ese servicio. Y luego vamos a hacer cuidado y promoción de la prevención del envejecimiento. Una de nuestras intervenciones enfermeras es cuidar de la prevención del envejecimiento y potenciar la autoestima. Bueno, pues estamos trabajando en 3 niveles. Nosotros lo que vamos a trabajar es en la reparación, en el mantenimiento y en la restauración de esa piel. Para eso utilizamos, como os decía, tratamientos y técnicas adecuadas con unos protocolos concretos para llegar a nuestro objetivo. Dentro de todas esas técnicas podemos encontrarnos tratamientos que son invasivos, menos invasivos, pero siempre apelamos por una buena praxis. Bueno, yo pertenezco a una sociedad científica de cuidados dermostéticos en los que nosotros siempre introducimos un código de conducta ético que recomendamos a todos que lo sigan, ¿no? Porque al final nosotros no cambiamos caras, no cambiamos estructuras de la cara, sino que trabajamos para y por la salud de esa piel. Entonces, introducimos un código de conducta para que la gente trabaje lo más éticamente posible. Por supuesto, nosotros defendemos el equipo multidisciplinar, porque es la única manera de llegar a nuestro objetivo y a nuestro fin de la mejor manera posible, y porque muchas veces hay complicaciones o detección de algunas enfermedades que necesitamos el apoyo de otros profesionales de la salud, ¿no? Pero nuestro objetivo principal es la prevención del envejecimiento. Bueno, pues un poco por resumiros cómo se produce el proceso de envejecimiento. Digamos que tenemos factores que son extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son los modificables, pues que son pues, tus hábitos, la radiación, a la contaminación que estés expuesta. Pues si tienes falta de sueño, nosotras que estamos tan acostumbradas a nuestros turnos, ¿cómo puede afectar esos turnos en la salud de tu piel? Cambios de temperatura, todos esos factores extrínsecos
son modificables. Nosotros también educamos al paciente para ese cuidado de la piel, pues mejorando esos hábitos de salud, recomendándole factores que favorezcan esa salud de la piel, recomendándoles rutinas faciales o rutinas de cuidados de la piel en domicilio, facilitando información que puede mejorar pues esa exposición a las radiaciones solares, a la contaminación. Pero luego tenemos otros factores que son intrínsecos, que no podemos modificar, que son el propio sistema hormonal de cada uno, que va a incidir en esa salud de la piel de una forma u otra, ¿no? Pues bueno, pues podemos tener, por ejemplo, el ovario poliquístico, por poneros un ejemplo, que intercede mucho sobre la salud de la piel y sobre la salud capilar. Son personas que tienen tendencia a la caída y a la pérdida de cabello, por ejemplo. Pues nuestra propia genética, ¿no? Todos sabemos que muchas veces hablamos que dices, madre mía, mi abuela que no se cuidaba nada y tenía una piel estupenda, y sin embargo tienes otra gente que por mucho que se cuida, pues la genética está ahí, tiene tendencia a más deshidratación de la piel y ahí necesita otros cuidados más específicos. Y luego, por supuesto, la edad. El tiempo pasa y esa edad va creando también un envejecimiento pues, dentro de las estructuras óseas, se va perdiendo hueso, los paquetes grasos de nuestra piel, o sea, de nuestra dermis, los paquetes grasos se van hipertrofiando, se van haciendo más grandes y además van cayendo con la consecuencia sobre la caída y la pérdida de elasticidad de la piel, los radicales libres, todo el tema de las radiaciones, la oxidación, el deterioro celular. Bueno, pues nosotras como enfermeras sí que podemos no modificar esos factores intrínsecos, pero sí que detener un poco la evolución de esos factores, previniendo y aconsejando de una manera correcta o haciendo determinados tratamientos que vayan previniendo ese deterioro de los paquetes grasos o esa pérdida ósea o esa oxidación. Es muy importante dentro del mundo de la dermostética siempre hablamos de fotoenvejecimiento y cronoenvejecimiento para distinguir esos factores extrínsecos modificables de los intrínsecos, pues como puede ser el cronoenvejecimiento. El mejor tratamiento es la prevención. Nosotras como enfermeras siempre hablamos por la prevención, digamos que es nuestro máximo cuidado dentro de la enfermería escolar, dentro de la enfermería comunitaria y también, por supuesto, dentro de la enfermería dermostética, el mejor tratamiento es la prevención. ¿Y cómo lo hacemos? Pues un poco como os he ido contando, hacemos una prevención primaria primero, pues haciendo promoción de esos hábitos saludables, como cuidar la piel, cómo limpiarla, cómo prevenir la radiación con fotoprotectores. Bueno, pues nosotros podemos hacer un trabajo muy importante a nivel de prevención, explicando y educando a nuestros pacientes en esa promoción de hábitos saludables. Hace poco, por contaros un ejemplo, pues tuvimos una compañera que ha tenido una iniciativa muy bonita, trabaja en un centro de salud y bueno, pues un poco para educar a la gente en esos hábitos saludables, ha montado una mesa de cuidados de la piel en el que explica cómo deben prevenir, pues eso, cómo deben protegerse del sol, ahora que ya empezamos en la primavera, explicando los tipos de fotoprotectores que hay, qué significa el 50, el numerito que te vienen en los fotoprotectores, en las cremas solares. Bueno, pues es una iniciativa que va a prevenir cáncer de piel, va a prevenir deshidrataciones, va a prevenir ese fotoenvejecimiento. Y es una iniciativa que ha hecho una enfermera de un centro de salud, ¿no? Pues ahí está haciendo prevención primaria. Después nosotros también hacemos prevención secundaria. ¿Qué es esto? Pues es de hacer una detección temprana, intervenir con tratamientos poco invasivos, de tal manera que vamos previniendo otras enfermedades de la piel posteriores. Pues os puedo contar, por ejemplo, que a mí hay veces que me vienen mamás con niñas
de 12, 13 años, ahora que está tan de moda el tema del skincare, pues para que, porque le salen sus primeros granitos, pues bueno, pues para valorar esa piel. Y te das cuenta que esas pieles están totalmente erosionadas porque ya las niñas desde muy temprana edad empiezan a echarse sus cremitas del Primor, de no sé qué, de glicólicos y demás, pues hemos hecho una detección temprana de que está quitando esa barrera cutánea de prevención de la piel y vas a educar a esa niña y a esa mamá en el cuidado que tiene que hacer, que es exclusivamente limpieza, hidratación y protección, ¿no? Pues bueno, pues estamos haciendo una detección temprana de un posible proceso posterior de una piel que pueda estar irritada, que pueda venir dermatitis por esa intervención que han hecho de meter productos no adecuados para una piel muy joven, por ejemplo. O ya nos podemos meter en una prevención terciaria en la que vamos a hacer una detección ya más tardía y vamos a hacer una intervención más prolongada y más agresiva, que puede ser, por ejemplo, una deshidratación o una elastosis en una persona madura que no se ha cuidado y que puede degenerar incluso en un melanoma o en un proceso irritativo, ¿no? O de dermatitis. ¿Y ahí cómo vamos a actuar? Pues vamos a actuar haciendo hidrataciones profundas con ácido hialurónico, poniendo vitaminas o incluso a veces reponiendo esos paquetes grasos que necesitamos dar un soporte para que esa piel no se caiga y que los ligamentos de retención verdaderos que tenemos dentro de la piel, pues sujeten adecuadamente esa piel y prevengamos esa elastosis precoz, ¿no? Pues bueno, eso hacemos las enfermeras. No solo tratamos, sino que estamos previniendo otros procesos que nos podemos encontrar. Nosotros hablamos siempre de nuestro proceso de atención de enfermería y está muy relacionado con los Nanda Nikki Nok. Sabéis que los Nanda es la taxonomía que nosotros debemos, y es de obligado cumplimiento, que introduzcamos dentro de nuestras historias clínicas de enfermería, ¿no? Los Nanda es una taxonomía en la que nos va a indicar los diagnósticos enfermeros. Por eso nosotros no hacemos medicina, nosotros hacemos enfermería y está basado en esos diagnósticos de enfermería, los cuales vamos a tener que hacer un objetivo dentro de ese PAE de mejora, en los que los vamos a marcar. Yo cada vez que viene un paciente a consulta, valoro ese paciente, le hago su historia clínica de enfermería y realizo un PAE. Digo, vale, ¿cuál es la detección que yo he encontrado? El diagnóstico enfermero que yo voy a encontrar en esta persona. Pues falta de hidratación de la epidermis, por ejemplo. Y voy a marcarme un objetivo, mejorar esa hidratación, mejorar esa autoestima, mejorar la salud de la piel. Vamos a marcarnos unos objetivos, educar al paciente en el cuidado diario. Esos serían mis objetivos. Y después voy a marcarme unos NIC, que será ya la planificación de cuidados que yo voy a hacer, mi intervención enfermera, en el que voy a marcar, pues va a necesitar 4 sesiones, 5 sesiones, primero de una higiene correcta, después de una hidratación a nivel dermis, después de una hidratación a nivel epidérmico. Voy a planificar los cuidados que yo voy a hacer para conseguir ese objetivo. Voy a ejecutar y después le voy a hacer una revisión a los 15 días, 20 días y voy a hacer un seguimiento de esa paciente para ver la evolución y los resultados para ver si he conseguido los objetivos que yo me he marcado. Digamos que nosotros vamos a introducir todo nuestro PAE en la consulta de enfermería dermostética para llegar a ese objetivo del cuidado de la piel y la prevención de enfermedades cutáneas. Bueno, os pongo como ejemplos ahí unos de los diagnósticos Nanda que nosotros más utilizamos para que veáis que esto es cuidado de enfermería puro y duro. Pues tenemos, por ejemplo, mantenimiento inefectivo de la salud, que sería, por ejemplo, esta niña que os hablaba, una niña de 12 años, que no está cuidando su piel adecuadamente, ¿vale? El riesgo de sobrepeso.
Bueno, pues por poneros el ejemplo, nosotros podemos hacer seguimiento un poco nutricional también de personas que nos llegan a consulta y podemos ir haciendo un seguimiento de su alimentación, del ejercicio que debe realizar, del agua que debe beber. Tenéis ahí otro, por ejemplo, otro diagnóstico de deterioro de la mucosa oral. Pues muchas veces nos encontramos con labios muy deshidratados, secos, que no están teniendo el aporte hídrico adecuado. Bueno, pues ese sería uno de los diagnósticos, baja autoestima situacional. Aunque os parezca mentira, yo tengo pacientes que cuando yo les estoy tratando a lo mejor, imaginaros, de algo corporal, ¿no? Estoy haciendo tratamientos corporales, algunos me llegan a decir, Bea, hoy te cancelo la consulta porque no estoy preparada para que me veas. Imaginaos la labor que nosotras podemos hacer ahí a nivel biopsicosocial, o sea, de mejora de esa autoestima. Yo hablo muchísimo con los pacientes, podemos mejorar mucho esa autoestima. Si ella se encuentra mejor, si come mejor, si duerme mejor, al final todo eso va a revertir también en que se va a sentir mejor, ¿no? Pues eso es una labor también nuestra. Trastorno de la imagen corporal. Nosotros podemos detectar precozmente a alguien que tenga un trastorno de imagen corporal y podamos derivar a un profesional como un psicólogo o alguien que estamos detectando, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria o algo similar, ¿no? Disconfort, pues hay gente que esa piel, por ejemplo, deshidratada, seca, que sales de la ducha y sales como cartón, como si dijéramos, pues les crea un disconfort y tienen, les pica la piel, o pues bueno, pues es uno de los diagnósticos que nosotros podemos interceder. Deterioro de la integridad cutánea, lo que os decía, puede ser un acné, puede ser simplemente un proceso de una dermatitis que no es para tratarla farmacológicamente, pero sí que podemos mejorar un deterioro de la integridad cutánea. Aquí también hablamos ya de heridas. Nosotros, dentro de la consulta de enfermería dermostética, también tratamos heridas, también tratamos cicatrices, ¿no? Por ejemplo, una cicatriz de una cesárea, que sería un riesgo de deterioro de integridad cutánea, podemos tratarla no solo para curarla, sino para mejorar esa cicatriz para que luego no se note, ¿no? La podemos tratar, por ejemplo, estimulándola cutáneamente con una radiofrecuencia o haciendo Dermapen o haciendo algunas intervenciones que podemos mejorar, por ejemplo, esa cicatriz, ¿no? Yo recientemente estoy tratando una señora que se hizo en su país un lifting facial con una tendencia queloides brutal y estamos tratando esas cicatrices que se han quedado después de un lifting facial. Y podemos hacer realmente una mejora importante. Pues, ¿quién es la que toda la vida ha curado las heridas, cicatrices y hemos intentado dejar en mejor condición la piel? Pues las enfermeras, ¿no? Ansiedad, podemos recomendar hábitos pues, para dormir mejor, ayuda en el autocuidado. Y aquí os hablo ya de intervenciones. Aquí ya estamos en ese plan de cuidados que estábamos elaborando, que hemos detectado un problema, hemos hecho un diagnóstico de enfermería, queremos mejorar algo y vamos a unos NIC, a unas intervenciones. Pues eso, por ejemplo, ayudar a disminuir el peso, asesorarle en cualquier proceso de limpieza de su piel, de vigilar esa piel, cuidarla, hacer tratamientos tópicos, mejorar la autoconfianza. Podemos tener precauciones circulatorias también. Yo hay veces que hago masajes circulatorios que no son específicos de un fisioterapeuta, pero podemos hacer una mejora importante en gente, pues por ejemplo, una embarazada que tiene una retención de líquidos o un edema, podemos mejorarlo. Lo que os hablaba, una estimulación cutánea, por ejemplo, con un peeling, podemos hacer una exfoliación y hacer reactivar un poquito esa piel y luego pues hacer sobre todo el tema de educación, de pues, intercambio de información. Hay mucha gente que es curiosísimo cuando tú le haces la historia de enfermería y tú preguntas, ¿cómo te cuidas la piel por la mañana? Les digo muchas veces, tráeme los productos que yo los vea. Entonces, te traen los productos y no saben lo que están haciendo.
Pues bueno, ahí estamos haciendo un intercambio de información, les estás preguntando, ¿y esto para qué te lo pones? Ah, no sé, lo vi en oferta, lo compré. No, pero tienes que tener un objetivo, ¿no? Entonces podemos orientar muy bien a la gente en todos esos cuidados a diario, ¿no? Bueno, ¿cuál es el único hándicap que nos podemos encontrar dentro de una consulta de enfermería? Las complicaciones, ¿vale? Cualquier tratamiento que nosotros hagamos, hablo de intervenciones enfermeras o no intervenciones enfermeras, todos los tratamientos que nosotros realizamos conlleva un riesgo, incluido un tratamiento tópico, te puede dar una reacción alérgica, ¿no? Bueno, pues ahí nosotras, aunque apelamos por el trabajo autónomo como enfermeras, siempre decimos que lo mejor es trabajar en equipo multidisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo tengo mi consulta propia de enfermería, pero siempre tengo que contar con un equipo interno o externo en el que yo pueda derivar ante una complicación o simplemente porque tengo que hacer una interconsulta, lo que hacemos en el hospital. Estamos muy acostumbrados que los médicos pues yo qué sé, el traumatólogo solo opera el hueso y no sabe de nada más, o si sabe, no quiere meterse en nada más. ¿Qué es lo que hace? Una interconsulta a geriatría, a medicina interna, a lo que sea, ¿no? Y eso está dentro de la normalidad y lo tenemos como muy asumido. Pues digamos que las enfermeras también tenemos que hacer esto, ¿no? Si yo hay algo en lo que no soy experta o creo que hay otra persona que puede ser más conveniente que la vea, pues yo puedo derivar a ese profesional. No pasa nada. Dentro de nuestros NIC, de nuestras intervenciones de enfermeras, hay un NIC que no estamos acostumbrados a usar, que es derivación, el 8100, y el 7980, que es el informe de incidencias. Muy bien, pues yo yo detecto un problema, o imagínate, estoy tratando un acné a nivel tópico, con educación, le tengo totalmente, sabe cuál es el cuidado que tiene que hacer, lo hemos tratado en consulta, pero no mejora. Evidentemente lo tengo que derivar a un dermatólogo, ¿no? Porque a lo mejor ya necesita un fármaco que tiene que ser pues valorado por un médico. Bueno, pues hago mi informe de incidencias, explico lo que ha pasado o la detección del problema que yo he visto y derivo a ese profesional, no pasa nada. Incluso nosotras entre el grupo, entre las enfermeras, también podemos ser una más conocedora de un tema y otro más conocedora de otro tema, y entre nosotras mismas derivarnos pacientes, ¿no? No todos podemos saber de todo. Entonces, que sepáis que bueno, dentro de ese hándicap que puede ocurrir de complicaciones, pues que no pasa nada, tenemos nuestros protocolos estandarizados que haces tu informe de incidencias y derivas sin ningún problema. Bueno, ¿por qué es un valor en auge el trabajo de la enfermería dermostética? Pues por eso, porque al final estamos introduciendo toda nuestra esencia de la enfermería, estamos haciendo cuidados integrales, estamos haciendo continuidad de cuidados, metemos ese código ético, esa empatía con nuestros pacientes, estamos viendo las necesidades específicas y generales de la población, pero hay una cosa muy importante. Yo con el tiempo me he dado cuenta que cuando las enfermeras tenemos nuestra propia consulta, somos capaces de fidelizar muchísimo al paciente. Yo cuando a mí me puede venir a lo mejor una chica de 20 y pico años, 30, para tratar su mucosa oral, una deshidratación, yo no miro a esa paciente solo su labio y ya está. Yo, según le estoy haciendo la historia, voy a ver otras necesidades que tiene esa paciente. Pues simplemente lo que os hablaba del trastorno de la imagen corporal, ¿no? O pues esa distorsión que pueden tener de la imagen ahora con el Instagram y con todas las redes sociales, pues ahí también voy a incidir. Entonces, los pacientes se sienten muy seguros cuando van a una consulta de enfermería, porque estás tratando al paciente en conjunto. Y a la vez que a lo mejor le estás haciendo ese labio, le dices, pero tú ¿cómo te estás cuidando la piel? ¿Te estás haciendo una hidratación labial y no te lavas la cara por la noche simplemente? Bueno, pues cuando ellos notan que tú le estás educando en un montón de cosas, estás hablando con ellos, estás haciendo esa continuidad de cuidados, fidelizas al paciente, ¿no? Entonces, cada vez más son los pacientes que van buscando una enfermera para ese cuidado dermostético, ¿no? Y os aseguro que el que busca una enfermera para el cuidado dermostético
la tiene para siempre, ¿no? Yo tengo pacientes que empecé a tratar desde hace 6 años y vienen asiduamente y son súper fieles, son pacientes súper fieles que además ya te vienen pues para que le tomes una tensión, para que le veas un informe médico, un poco para todo, ¿no? Y por eso es un valor que está muy en auge, porque creo que es el futuro de la dermostética, es de la enfermería, no me cabe duda. A nivel de estudios, bueno, pues mucha gente que no sabe cómo meterse en este mundo, es importante, yo creo que es importante que de primeras tengas una experiencia, o sea, para meterte a una consulta de enfermería de forma autónoma, tienes que tener recursos suficientes. O sea, no digo que una persona que recién salga de la carrera de enfermería no pueda hacerlo, sí, pero es cierto que el bagaje que tú vas a tener durante los años de resolución de problemas, de detectarlos, pues eso, ¿no? Del manejo de los NANDAS simplemente, ¿no? Pues eso te lo da también los años. Entonces, para mí es importante que haya al menos cierta experiencia a la hora de introducirte en este mundo, ¿no? Luego después tenemos un montón de posgrados universitarios. Son títulos propios, pero hay expertos, hay máster. A día de hoy no es imprescindible tener un máster o un experto para abrir tu consulta, porque las consultas que nosotros abrimos son U2, que son consultas de enfermería pura y dura. Yo trato, como os decía, pacientes diabéticos para control diabético, nutricional o trato hidrataciones de piel, porque mi consulta es una consulta generalista. Es verdad que me enfoco más al cuidado de la piel, pero podemos tratar a nuestro paciente en todos los aspectos. No es imprescindible para montar tu consulta, pero siempre para mí es, si te vas a dedicar al mundo de la dermostética, tienes que tener primero un conocimiento básico, ¿no? Entonces, los posgrados universitarios, ahora mismo tienes un montón en el mercado, lo que te aportan es la visión general de todos esos tratamientos que una enfermera puede hacer. Luego ya te especificarás más por uno, por otro y tendrás que seguir formándote. Ya sabéis que las enfermeras nos formamos continuamente y tenemos que estar siempre al día. A día de hoy yo sigo formándome en esto. Pero bueno, que sepáis que en el mercado hay un montón de posgrados universitarios que os pueden dar esa visión general del mundo dermostético. Después tenemos formación posgrado acreditada y talleres de perfeccionamiento. El futuro es enfocarnos a la formación acreditada y es cierto que hay muy poquita formación posgrado acreditada en este mundo, ¿no? Ya cada vez somos más las que estamos intentando acreditar formaciones para darle seriedad, y lo que sí tienes en el mercado son un montón de talleres de perfeccionamiento, que es cierto que no avalan que tú tengas ese conocimiento, pero bueno, al final lo necesitas, ¿no? Porque necesitas hacer mano y necesitas tener conocimientos específicos de según qué técnicas. Entonces también hay buenísimos profesionales que dedican a dar talleres de perfeccionamiento, aunque no estén acreditados, aunque como os digo, el enfoque es llegar a la acreditación, ¿no? Y luego de apoyo tenéis un montón de sociedades científicas, yo os he puesto varias, yo pertenezco a Secuden. Secuden nació como sociedad enfermera en cuidados dermostéticos de Madrid y en diciembre de este año pasado abrimos la sociedad a toda España. Contamos con un montón de socios y lo que hacen las sociedades científicas, ahí os he puesto otras, SEDET, AMEDE, la SED, bueno, pues hay varias. Nosotras, por ejemplo, desde Secuden lo que intentamos es orientar a la gente en cómo montar esa consulta, enfocarles cuál es la mejor manera de trabajar, decirles cómo se hace una historia clínica, un poco para que todos trabajemos igual en este sentido, ¿no? Y luego pues negociamos con las instituciones, visibilizamos, hablamos con los colegios de enfermería, un poco para profesionalizar y hacer de esto algo creíble y serio, ¿no? Bueno, como os decía, los posgrados universitarios están también avalados por la Ley de Ordenación Sanitaria para mantenimiento, prestación de cuidados y demás. Ahí os he puesto varias leyes porque sepáis en que lo nuestro es totalmente legal y en qué está basado, ¿vale? Ahí tienes, por ejemplo, la Orden CIN, que te habla de las competencias que los estudiantes deben adquirir.
Y por poneros un ejemplo, pues planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familias y grupos orientados a los resultados de salud, ¿no? Pues como os decía, todo lo que os he estado contando, al final es lo que estamos haciendo en nuestra consulta de enfermería dermostética a diario, ¿no? Luego os he puesto también el Real Decreto donde se habla de los títulos de formación de enfermería, donde tienes que tener las competencias para diagnosticar de manera independiente cuidados de enfermería, lo que os hablaba de los NANDA, y hacer ese plan de cuidados para organizar y administrar cuidados. Y luego tenemos, como a nosotros nos parece como súper importante para el trabajo autónomo de la enfermería, es ese desarrollo que se ha hecho en las consejerías del Real Decreto de Prescripción Enfermera, que aunque es verdad que todavía seguimos en desarrollo, pues ya está muy avanzado y nosotros podemos de forma autónoma indicar y usar y autorizar determinados medicamentos y productos sanitarios para nuestro ejercicio. Ya sabéis que, por ejemplo, en la Consejería de Madrid, pues bueno, hay unos protocolos estandarizados de ostomías, heridas, hipertensión, diabetes, quemaduras, hace poco también Sintrom, vacunas, en las que nosotros ya podemos prescribir determinadas cosas, entonces nos permite trabajar autónomamente en mejores condiciones, ¿no? Y es el futuro, que vayamos un poquito trabajando en ese sentido. Y luego, por último, nosotros tenemos como muy importante una regulación que hubo de productos sanitarios. Ya sabéis que antes no podíamos indicar determinados productos sanitarios, pero a partir del año pasado, que entró el reglamento en junio de obligado cumplimiento, pues ya hay un montón de productos sanitarios de clase 3 en los que los podemos utilizar de forma autónoma por el profesional sanitario, y son la mayoría de los productos que nosotros utilizamos en la enfermería dermostética. Bueno, hablo de la enfermería dermostética porque es a lo que me dedico yo y lo que estamos ahora mismo explicándoos, pero realmente, por ejemplo, una enfermera que se dedica a curas ya está introduciendo ácido hialurónico, productos homeopáticos, incluso el plasma rico en plaquetas ya se está introduciendo dentro de las curas, que aunque eso está considerado trasplante autólogo, bueno, pues el futuro es ir incorporando todos esos productos a nuestro cuidado enfermero, pero incluso en úlceras vasculares hay un montón de estudios. Bueno, que nosotros nos estamos enfocando hoy en el tema de la dermostética, pero yo hablo del cuidado de la piel en general, incluido las curas, ¿no? Entonces, bueno, este reglamento de obligado cumplimiento es un reglamento europeo que lo que hace es un poco avalar que nosotros podamos utilizar todos esos productos sanitarios sin ningún problema y de forma autónoma. Ahí os he puesto una lista, por ejemplo, de grupos de productos sanitarios sin finalidad médica. Además, es muy importante que lo sepamos que es sin finalidad médica y es para mejorar, pues eso, pues tienes desde lentes de contactos hasta ácidos hialurónicos, hasta, por ejemplo, radiofrecuencia o fototerapias. Bueno, pues hay un montón de cosas que nosotros ya podemos utilizar dentro de nuestras consultas, ¿no? Por ejemplo, os hablaba de la radiofrecuencia. Y como dato curioso, ya en ginecología las matronas ya están introduciendo también la radiofrecuencia, que era algo como muy estético, y nos hemos dado cuenta que con nuestro estudio, nuestro trabajo diario que hacemos, nos damos cuenta que también nos puede servir para un montón de cosas, ¿no? Entonces ellas ya lo están introduciendo en ginecología para recuperar todo el tema suelo-pélvico después de un parto y demás. Y hay un montón de radiofrecuencias que ya se utilizan también post-cicatrices y bueno, que creo que tenemos un campo muy amplio en el que podemos trabajar. No solo hablo de enfermería dermoestética a nivel estético, sino dermatológico en el de cuidado de la piel, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos pues eso, la ordenación de actividad profesional sanitaria, que para eso también tenemos los colegios, el Consejo General, que nos ayuda en toda esta ordenación de normativa y que junto con las sociedades, pues bueno, negociamos de tal manera que podemos llegar a un trabajo autónomo de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, así como os voy a poner como lo que hablábamos antes del tema de las complicaciones, que era nuestro hándicap, pero que para mí no lo es, porque realmente dentro de nuestras intervenciones podemos hacer nuestro informe de incidencias y perfectamente derivar.
Bueno, sí que hay, que eso sí que os lo tengo que contar como algo un poco, bueno, pues incómodo, vamos a decirlo así. Hubo una sentencia en el 2017 en el que se hablaba de las competencias enfermeras en este tema. Entonces, todavía no está totalmente regulado. Digamos que estamos en una situación que es legal, pero al no haber una consulta específica de dermostética y tratar al paciente en nuestra consulta generalista, pues digamos que hay algunas cosas que nos es incómoda, ¿no? No hay mucha gente hay gente que no está interesada en que nosotros nos introduzcamos en este mundo por ese miedo a la fidelización de los pacientes, pero bueno, que sepáis que seguimos trabajando en ello para para normalizarlo y que se regule normativamente de tal manera que no tengamos ya ningún problema, ¿no? Y en toda esta vorágine y en ese amor y pasión por el cuidado de la salud de la piel que se refleje en esa belleza, ¿no? Pues ahí nacimos nosotras, nació Secuden, pero también con una misión muy importante. O sea, yo creo que las enfermeras tenemos que acostumbrarnos a investigar. No se trata todo de que nos lo den hecho. Y entonces, pues igual que empezaron las enfermeras escolares y no se hablaba de ello y empezaron a crecer y a ver que existía esa necesidad, lo tuvieron que avalar de alguna forma, ¿no? Pues nosotros para crear seriedad tenemos que hacer visibilizar nuestros planes enfermeros, cómo trabajamos, ofrecer la máxima seguridad a nuestros pacientes y sobre todo, por ejemplo, Secuden se enfoca mucho en crear evidencia científica. Para nosotros es muy importante, las enfermeras no tendemos a estudiar mucho ni a hacer muchos artículos de investigación, entonces yo os animo a que cualquier trabajito pequeño, aunque parezca pequeño, al final estás creando evidencia científica y nosotros nos tenemos que basar en la ciencia es nuestro trabajo, ¿no? Es una ciencia holística, pero es donde nos tenemos que basar. Entonces, bueno, pues cada vez más son las enfermeras a las que estamos incitando que hagan algún pequeño estudio de investigación, alguna muestra pequeña, o que, pues eso, si tú has obtenido un resultado muy bueno con un tratamiento, empecemos a hacer artículos que podamos publicar y que vayamos creando esa evidencia científica que nos vaya avalando también como ciencia, ¿no? Y bueno, pues ahí de esa necesidad, pues intentamos crear un marco competencial seguro, que nosotras no somos cuatro locas que nos queremos dedicar al mundo de la dermostética. Tenemos que tomarnos esto con seriedad y trabajar como profesionales. Entonces, nada, pues ahí os he dejado la misión y valores que tenemos. Yo creo que conforme os lo he ido contando, creo que me habréis entendido. Ahora, si queréis preguntarme algo, no hay ningún problema. Y bueno, pues lo que os decía, ¿no? Intentamos dentro de esta rama novedosa como la dermostética, que aunque nosotros creamos que es novedosa, llevamos tratando el cuidado de la piel desde muchísimos años atrás, pero bueno, digamos que ahora se ve más, ¿no? Por esa necesidad social. Y bueno, pues eso es lo que intentamos, pues daros información, crear evidencia, ayudar a publicar, pues ayudaros en esto que ya nosotras llevamos trabajado y avanzado de cómo se hace una consulta de enfermería, cómo se hacen las historias clínicas. Pues eso, os animo a que estudiéis sobre el tema y que trabajemos todos pues seriamente, ¿no? Y que esto es un papel en auge, como decía en el título, pero que para eso tenemos también nosotras que crear esa seriedad, ¿no? Y que nos crean. Entonces, bueno, espero que os haya gustado. Yo soy Beatriz Checa, Lola Guzmán es la vicepresidenta de Secuden, lo que pasa es que por motivos personales no ha podido acudir, pero bueno, cualquier consulta que tengáis también podéis llamarnos sin ningún problema. No sé si tenéis alguna pregunta. Es que no le veo yo. No, sí, no. Vale. Vale. No sé si quieres dejar un contacto. Yo creo en la página de Secuden, bueno, podéis escribirme a info @ que lo contesto yo. Entonces, a info @ secuden.org. Sí, info @ secuden.org.
Ahí cualquier duda, consulta que queráis, sin problemas. Si queréis contactar por teléfono, también está en la página web el teléfono. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Alguna pregunta de lo que hacemos o a qué nos dedicamos en la consulta, o si queréis que os ponga algún ejemplo? Bueno, si quieres decirlo tú, ya, Bueno. así ya con algo que se animan, que a veces... Bueno, fijaros, yo ya os digo, yo soy una enamorada de la piel y del cuidado estético, pero yo lo llevo todo a la salud. Y pues así por poneros un ejemplo, pues hace poco detectamos en la consulta una chica con una prediabetes. Era una chica de 19 años con un sobrepeso. Entonces, pues bueno, con muchísimo trastorno de la imagen corporal, la madre la trae a consulta a ver si se puede hacer algún tratamiento corporal, ¿no? Y pues hicimos nuestro plan de cuidados del tratamiento que íbamos a hacer, y en esa historia clínica pues empezamos, yo les pregunto y les digo que anoten en un cuaderno todo lo que comen en la semana. Les digo, tráeme la semana que viene lo que has comido en el desayuno, comida, cena, tal, para hacer un poquito de seguimiento nutricional y demás. Bueno, pues nos empezamos a dar cuenta, les digo el agua que beben, entonces ya me empecé a dar cuenta que estaba bebiendo más agua, como que tenía más sed de lo normal, y que el tratamiento además que estábamos haciendo no estaba funcionando correctamente. Entonces ya te pone las señales de alarma. Entonces empecé a hacerle seguimiento glucémico y efectivamente la chica había entrado en una prediabetes, pues hice informe de incidencias, derivamos a endocrino y está siguiendo por su endocrino, ¿no? Entonces, pues bueno, no es todo la estética como tal, sí que empezamos por un tratamiento estético y ella evidentemente en el tiempo que ha ido perdiendo peso y hemos ido haciendo ese tratamiento estético, también ha ido mejorando esa autoestima. Era una chica que no socializaba prácticamente nada. Entonces, fijaros la labor tan importante que podemos hacer las enfermeras, ¿no? O lo que os hablaba, por ejemplo, de esas cicatrices, que la señora iba con gorro, pues toda esa mejora, bueno, no es solo el verte bien o cambiar una estructura, sino es mejorar la sociabilidad. Yo me acuerdo que bueno, os lo cuento así como anécdota, cuando yo hice el máster de enfermería dermostética, mi trabajo, que lo tenéis colgado también en la web, yo creo, mi trabajo post-máster, vamos, de fin de máster, era la recuperación, la inserción, cómo podía incidir el tratamiento dermostético en pacientes drogodependientes en proceso de recuperación, ¿no? Entonces hice un estudio de cómo disminuían los tiempos de reinserción social cuando tú tratabas al paciente a nivel dermostético. Los pacientes que han sido drogodependientes o están en proceso de recuperación, ¿no? Pues tienen, pues eso, han estado súper expuestos al sol, a la intemperie, tienen muchísima elastosis de la piel, los paquetes grasos por esa reabsorción de la grasa. Hay muchos de estos pacientes que la reinserción social y laboral les cuesta muchísimo porque a lo mejor se han recuperado a nivel drogodependencia, pero visualmente siguen teniendo unas caras importantes. Encontrar un trabajo, pues eso, pues si tu dentadura no está bien, si su piel no está bien, pues siempre en este mundo pues les cuesta muchísimo más. Entonces, en el estudio se veía cómo se disminuía casi un año de diferencia la reinserción en el mundo laboral. Porque, claro, si ellos se cuidaban ese fotoenvejecimiento, si cuidaban esa piel, si estaban más hidratadas, si la imagen era mejor, si les enseñabas una higiene bucodental, al final era un conjunto de todo los cuidados que tú estabas haciendo. Yo reponía, en esos pacientes poníamos tratamientos como podía ser una hidroxiapatita cálcica o ácido hialurónico para reponer paquetes grasos. Pero claro, mi misión no era a nivel solo estético, sino
que esa mejora revirtiera a la hora de pedir un trabajo, de que ellos sintieran que están más seguros, de esa autoseguridad a la hora de enfrentarse al mundo, ¿no? Entonces, yo creo que podemos enfocar perfectamente esto desde el mundo de la salud y el cuidado y dar un enfoque serio, ¿no? No superficial. Y Beatriz, si a cualquiera de las enfermeras que nos está escuchando, imagínate que ya tiene su experiencia y te quiero poner una consulta de enfermería. Tú has dicho que había que trabajar de forma multidisciplinar también y que os gustaba, pero claro, entiendo que tienes que tener, ¿no? Si no un médico o alguien de referencia al que a lo mejor tú le puedas derivar o un psicólogo, has hablado, ¿no? Claro, ¿eso cómo lo haces? O sea, tienes que tener ya gente que, ¿no? A ver, tú puedes derivar... Vale. Tú puedes... A ver, tú puedes... Yo empecé trabajando en la consulta de enfermería U2 pura y dura sin conocer... O sea, yo sola de forma autónoma. Pero es que tú puedes derivar al centro de salud. Eso, ¿no? Sin ningún problema. O sea, yo ante algo que es urgente puedo hacer un informe de incidencias y derivar a urgencias perfectamente, como te puede pasar en un centro de salud y te derivan a urgencias. O si detecto un problema dermatológico o algo, pues lo que decía, ¿no? De esta prediabetes, yo esa chica la diagnosticamos cuando yo no tenía médico. Entonces, hago un informe de incidencias para que lo lleve al centro de salud, a su médico de cabecera y derive. O sea, no necesitas tener explícitamente un médico. Que luego con el tiempo pues hay otros tratamientos que quieres hacer que son más potentes o tienen más riesgo y yo introduje un médico que viene un día cada 15 días a la consulta, una vez cada 15 días. Y entonces pues me sirve para esas cosas que son un poco más potentes o que necesita interceder él, pero mientras tanto tú puedes perfectamente derivar a centro de salud, médico de cabecera, urgencias, y si cuentas con algún centro, alguna compañera que también tiene médico, pues haces una red como con el tiempo de contactos, ¿no? Mira, dice una de ellas, de pronto muchas enfermeras quisiéramos dedicarnos al área de la dermostética, es verdad que ahora se está escuchando mucho, ¿no? Sí. Dice, pero nos da temor las salidas laborales. Vale, sí. Las salidas laborales. Mira, desde a nivel público, lo que más se está haciendo es el tema de toda la reconstrucción de areola pezón, micropigmentación, y os puedo decir que ya en Madrid hay varias unidades de micropigmentación que están trabajando, pues por ejemplo en el Clínico, Puerta de Hierro, bueno, hay varias unidades que trabajan de forma totalmente autónoma. ¿Por qué os cuento esto? Por ejemplo, es una salida, estoy hablando a nivel público, ¿no? Del Servicio Público de Salud. Es una salida muy importante que también está muy en auge porque tú sabes como enfermera qué pigmentos tienes que poner a determinada gente pues eso, con una bajada de defensas o con algo específico. Y además muchas veces se hacen previoquimio, fíjate. Por ejemplo, el tema de cejas, no empezó, no, evidentemente, pero por ejemplo, el tema de cejas, justo antes de que pierdan el pelo, empiezas a pigmentar la parte posterior para evitar que cuando se les caiga ellas ya se vean sin nada. Entonces, ya se está tratando a nivel público, ya hay unidades y ojalá esto siga creciendo y haya unidades de enfermería en ese sentido en todos los hospitales, ¿no? Porque yo creo que es un servicio, además, es caro para determinados pacientes, no todo el mundo tiene acceso a hacer una micropigmentación de pezón. Imaginaos si esto a nivel seguridad social se cubriera, ¿no? Eso hablo a nivel del servicio de cejas, eso es tuya, ¿no? De autoestima propia. Súper importante, pero es verdad que son los que te ven, ¿no? Efectivamente. Tan importante, sobre todo, bueno, hombres y mujeres, ¿no? Pero las mujeres tenemos esa percepción más. Por ejemplo, también os cuento, así como anécdota, dentro de poco hay un congreso de la Sociedad Dermatológica de Enfermería que también están haciendo una labor muy importante y entre ellos y nosotros hacemos mucha sinergia. Y está todo el tema de, a ver cómo lo digo, cosmetología dermatológica, que se tratan pues afecciones como el vitíligo y demás. Entonces hay muchas opciones que podemos trabajar a nivel público. La Asociación Dermatológica está haciendo una labor muy importante también, por ejemplo, en toda la educación de
de niños, por ejemplo, con la enfermedad de mariposa, todas las curas de ese tipo. Las lesiones que deja posteriores también podemos interceder nosotros para mejorar esas lesiones. Entonces, hay mucho campo por ahí. Si luego ya me hablas a nivel más privado, que es, por ejemplo, mi consulta, pues sí, es duro. Los inicios son duros porque montar una consulta de enfermería requiere dinero para empezar porque estás haciendo un proyecto tuyo propio y luego al principio sí que te crea credibilidad, ¿no? Claro, También, eso es, ¿no? Están acostumbrados Eso a es. ver un médico siempre en una consulta. Eso es. Hasta que las enfermeras cojamos esa fuerza, que ya estamos en ello. Sí, Lo que sí. pasa, y ya os digo, yo por ejemplo, mi consulta fuera pone consulta de enfermería dermoestética, pone consulta de enfermería y abajo dermoestética, ¿no? Y os puedo decir que hay mucha gente que entra porque ve que es consulta de enfermería y entonces dice, es que he visto que eres enfermera y he dicho, Sí. seguro que me va a ayudar. Y bueno, por eso es un valor que está en auge, pero que también tienes que crear esa credibilidad, ¿no? A nivel social. Y es lo del tema de las salidas, pues bueno, pues es bienvenido al mundo del autónomo. O sea, es trabajar muchas horas, es súper gratificante porque al final sigues teniendo tu esencia de enfermera y trabajando por y por la enfermería con tus valores arraigados totalmente, pero enfocándolos en ese campo. Pero al final es difícil porque entras en el mundo del autónomo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad. Como cualquier otro profesional. Claro. Sí, como un fisioterapeuta. Lo que pasa es que a nosotras como que nos inculcaron todo el tema de solo trabajar en hospital y demás, que yo eso también me llama más el hospital, ahora está más el centro de salud y cada vez se ve un poco más, pero bueno, es que hay muchísimos ámbitos. Muchísimo. Y además es algo, yo me acuerdo que cuando la inspección, bueno, pues cuando creas la consulta tienes tus más y tus menos y tus días de qué estoy haciendo, qué necesidad. Pero me acuerdo que la inspectora que vino a inspeccionar el centro me dijo, es que os habéis dejado comer terreno. Y en parte es cierto, porque nosotros teníamos la figura del practicante de nuestros abuelos, que era el rey del pueblo, como quien dice, ¿no? Sí. O sea, hacía suturaba, hacía un montón de cosas que siguen siendo nuestra función. Se fueron perdiendo, pero que es también puede ser... Efectivamente, entra dentro de nuestras competencias porque nuestras competencias, si no recuerdo mal, son del año 74, que está todo el tema de cirugía menor y demás, y eso sigue estando vigente. O sea, quiero decir, somos nosotras las que lo hemos ido delegando o no nos ha interesado. Entonces, pues imaginaros ahora con la falta de dermatólogos que hay una falta brutal, que tú a nivel de comunitaria pides consulta con dermatología y te da año y medio. Y además cada vez tenemos entre la polución, los hábitos de vida que tenemos y demás. Sí, ¿no? Pero que simplemente a lo mejor va una persona con una dermatitis que no es una cosa muy grave o algo así y se tiran un año para que lo vean. Entonces mucha gente opta por la parte privada para que tú le soluciones el tema. Cómodos. Y luego también lo que has comentado de la gente joven ahora, el skincare o incluso sin utilizarlo, chavales jóvenes, bueno, pues que le empiezan a salir sus granitos y demás también. Y no es una cosa patológica. Esto es. O sea, que podemos ayudar en un montón Sí, sí, desde el nacimiento también, ¿no? Problemas de... O sea, que bueno. Mira, preguntan por aquí si tenéis problemas para que vendan el material Botox, ácido hialurónico. Bueno, yo quiero dejar claro, porque no quiero que la gente se confunda y eso lo dejamos clarísimo. Una cosa es el producto sanitario y otra el medicamento, ¿vale? Producto sanitario puede ser, por ejemplo, el ácido hialurónico, me da igual la reticulización que tenga. La toxina botulínica es un medicamento. La toxina botulínica la tiene que poner el médico a día de hoy. Eso pregunta, ¿vale? Los médicos no quieren que nos dediquemos a la enfermería por intrusismo. Bueno, pues esto es el tema de estrella, pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar dentro de nuestras competencias, nuestras historias, hacerlas bien, entrar dentro de nuestro camino. Y llegará un momento en toda Europa, porque os hagáis la idea, en Inglaterra y prácticamente en toda Europa, las enfermeras son las que nos dedicamos a este campo. O sea, un médico no se pelea por hacer un peeling, sinceramente. O sea, quiero decir, un médico estudia 6 años y un MIR y demás para otras cosas.
Entonces, bueno, yo creo que aquí llegará el momento, si todas trabajamos bien. Yo digo que no trabajéis a la gente cuando sale del máster y demás, siempre les digo, sed prudentes, que sepáis lo que hacéis, que trabajéis con respeto al paciente y llegará un momento pues que sea así, ¿no? Pues las enfermeras escolares no existían hace unos años y ahora mismo pues tienen una labor importantísima la que están haciendo de educación, pues esto llegará igual. Ahora nos cuesta un poco más enfermería de trabajo, de pediatría, antes pues era el médico y ya está, ¿no? O Eso sea, que es. poco a poco vamos abriendo camino y ya está, es estar ahí y bueno, Lo que sí que yo, y desde la sociedad nosotros nos enfocamos muchísimo a que no trabajéis en la superficialidad de la estética como tal. O sea, creo que nosotros tenemos que diferenciarnos en algo más. Y eso es importante. Lo del tema de la venta de productos, pues igual, ya cada vez después de la normativa del reglamento europeo, cada vez hay más laboratorios que venden sin ningún problema enfermería. Hay otros que a lo mejor por ese conflicto de intereses todavía nos cuesta un poco más, pero llegará un momento que sí, bueno, que se normalice y ya está. Especia. En ese ámbito podemos incidir las enfermeras o sería competencia del médico. Pues mira, la alopecia como tal entra dentro del campo de la tricología. La tricología está dentro de la dermatología, ¿vale? Pero nosotros podemos hacer un montón de cuidados que mejoren esa densidad capilar, ese estado del cuero cabelludo. Y luego también está súper en auge el tema del implante capilar, en el que todo el tratamiento lo están haciendo enfermeras. Además son cotizadísimas las enfermeras en todos los centros capilares, porque claro, al final poner vitaminas, el plasma rico en plaquetas lo estamos poniendo las enfermeras, lo valora y prescribe el médico, pero lo que es la técnica, toda la técnica, extracción de sangre, la venopunción, todo el PRP, ¿no? Todo el PRP. Sí, el plasma rico plaquetas, el PRP, lo está haciendo, lo que es el plan de tratamiento lo valora la alopecia o el implante lo valora el médico, ha hecho su proceso, su pauta de tratamiento, pero luego lo realiza la enfermera todo el tratamiento, tanto la inyección de vitaminas, venopunción para plasma rico en plaquetas y la introducción de plasma rico en plaquetas intradérmico. Entonces, bueno, pues es un campo también grandísimo y tenemos muchísimas compañeras que están trabajando en clínicas capilares. Está bien pagado dentro de lo que es trabajar en el sector privado y además ya os digo que hay muchísimo trabajo en ese sentido. Bueno, pues todo el mundo, ¿no? Abierto a Todo el esto mundo. de la dermoestética. Bueno, Sí. no sé si tenéis alguna pregunta más, que yo creo que las has explicado muy bien y Yo os animo no que os dediquéis a esto, sino que os introduzcáis un poco en el conocimiento de esto, que veáis lo que es, que ya os digo que esto no es poner labios y ya está. Quizá además hay muy erróneo porque yo, si os digo que en mi consulta de enfermería lo que menos hago es ácido hialurónico. O sea, es algo que la gente está como muy mediatizada por las redes sociales y al final es que lo pones. Sí, claro, también lo ponemos, pero hay un montón de tratamientos que podemos hacer de cuidado de la piel, ese también, pero no de mi porcentaje de tratamientos, pues quizás se quedan un 20% de todo lo demás que hago. Entonces, bueno, pues animaros a que conozcáis al menos qué tipos de tratamientos podemos hacer y qué cosas podemos mejorar para la sociedad, ¿no? bueno, pues fenomenal, Beatriz. Muchísimas gracias. Que sepáis que la webinar se queda grabada y la colgamos en la página web del colegio, si Beatriz no tiene impedimento. Y nada, gracias por asistir. Muchas gracias. Hasta otro día, hasta luego. Adiós.